¿Qué onda? Hoy estamos haciendo una blusa muy preciosa. La talla que estaré haciendo es como L, large. Mide del busto aproximadamente 38 pulgadas y de largo 28. Vamos a empezar haciendo los granny squares. Estoy utilizando un hilo de algodón y la aguja 2.0. Ahora vamos a hacer 6 cadenas. Luego cerramos el anillo, el círculo. Vamos a hacer las 3 cadenas que representan el primer pilar. Luego hacemos el siguiente pilar. Vamos a hacer 4 pilares juntos. Aquí van 2, 3 y 4. Ahora hacemos 2 cadenas y vamos a hacer otro grupo de 4 pilares. Vamos a hacer 4 veces 4 pilares, o sea, en total 16. En total necesitamos 34 de estos granny square. Ahora finalizamos 2 cadenas, un punto deslizado y aquí vamos a cortar el hilo. Vamos a hacer 2 cadenas y cortamos el hilo, ya que la blusa que estamos haciendo pues es colorida. Ahora estamos haciendo la vuelta número 2 y empezamos haciendo 4 pilares juntos en el espacio que vemos, en el primer espacio. Luego hacemos 2 cadenas y 4 pilares más. A esto yo acostumbro llamarlos abanicos. Después de hacer el primer abanico, hacemos 2 cadenas y ahora hacemos el segundo abanico. En total vamos a hacer 4 abanicos. Luego cerramos la vuelta número 2 con un punto deslizado, hacemos 2 cadenas y cortamos el hilo. Los cuadros los vamos a hacer de diferentes colores. Yo estoy utilizando aproximadamente 10 clases de colores. Ahora empezamos la vuelta número 3. Aquí vamos a hacer el grupo de 4 pilares para empezar. Luego las 2 cadenas y hacemos 4 pilares más, o sea que esto es un abanico. Luego hacemos 2 cadenas y vamos a hacer un grupo de 4 pilares en el espacio que vemos siguiente al abanico. Luego las 2 cadenas y hacemos un abanico. O sea que vamos a hacer un abanico, un grupo de 4, un abanico, un grupo de 4. Luego cerramos la vuelta, hacemos un par de cadenas y cortamos el hilo. Una vez que tengan terminados los 34 cuadritos, vamos a unirlos, pero primero tienen que trabajar haciendo todos los cuadritos que van a necesitar. Para la parte de la espalda van a necesitar 20 cuadritos y para la parte de enfrente 14. Ahora voy a utilizar un color como blanco color huevo. Este es el color que voy a utilizar para la blusa. Tienen que utilizar el mismo color. Si van a utilizar amarillo, pues amarillo las mangas, la parte de abajo y la unión de los cuadritos para que se les vea bien formada la blusa. Y voy a empezar haciendo el primer abanico en esta esquina.
Después del abanico hacemos 2 cadenas y hacemos un grupo de 4 pilares en el primer espacio que vemos. Luego hacemos 2 cadenas otra vez y un grupo de 4 pilares. Dos cadenas y ahora hacemos el abanico en la esquina. Y esto lo vamos a hacer en los 4 lados del cuadrito. Ahora cerramos la vuelta y aquí cortamos el hilo. Para unir los cuadros ya tienen que tenerlos formados en la mesa para no confundirse y para no poner cuadros con colores muy parecidos. Entonces lo que hice aquí es que hice 4 pilares, una cadena, ahora voy a hacer un punto deslizado para unir los 2 cuadros y luego hago los 4 pilares. O sea que esto es un abanico, pero con este abanico estamos uniendo la esquina del otro cuadro. Luego hacemos una cadena, un punto deslizado en el espacio que vemos del otro cuadrito, ¿sí? Y luego hacemos el grupo de 4 pilares. O sea que vamos a unir entre los grupos. En este cuadro, en vez de hacer las 2 cadenas, estamos haciendo solamente una. Ya les muestro otra vez. Una cadena y luego aquí es donde unimos el cuadrito con un punto deslizado. Luego hacemos el grupo de 4 pilares otra vez. Hacemos la cadena, el punto deslizado. Ahora vamos a hacer 4 pilares donde va el abanico, o sea, vamos a hacer la mitad del abanico. Luego una cadena y unimos la otra esquina del cuadrito. Luego hacemos los 4 pilares. Y ahora les muestro cómo se ve la unión. Y aquí ya cierro este segundo cuadrito, corto el hilo. Entonces aquí ya unimos 2. Yo estoy uniendo la parte de enfrente primero. Entonces a este lado van a ir 3 cuadritos para arriba y al lado izquierdo van a ir 4 para arriba. Yo les iré mostrando cómo yo voy uniendo los cuadritos. Lo pueden hacer de cualquier forma. Simplemente recuerden en la parte de la manga, ¿verdad? Vamos a dejar, no los vamos a unir en los lados. O sea, por eso tienen que fijarse bien para dejar los 3 cuadritos de la manga sueltos de la parte de la espalda y de la parte de enfrente. Explicarlo a veces es difícil, entonces mejor ver. Ahorita nomás estoy uniendo la parte de enfrente, ya les iré explicando cómo voy yo uniendo los cuadritos. Y aquí lo que les quiero mostrar es cómo se unen cuando ya tenemos 3 o 4 cuadritos juntos. Entonces por eso les estoy mostrando ahorita. Aquí estoy haciendo la mitad del abanico, o sea, los 4 pilares. Luego hacemos una cadena. Y si ven, aquí ya tenemos 2 unidos, perdón, 3 unidos. Les quiero mostrar aquí. Vamos a unir, pero, o sea, los 3 puntos van a ir en un solo abanico. Miren aquí, meto la aguja en ese abanico y hago el punto deslizado. Luego finalizo
con los otros 4 pilares. Luego sigo uniendo el siguiente cuadro de la misma forma que les he estado mostrando. Ahora les voy a mostrar cómo se ve la unión. 3 de los cuadritos, si ven, 3 van unidos en el mismo abanico. Esto es para que se vea bien, bien hecho, bien formado. Porque si no hacemos eso, si lo ponemos en cualquier abanico, se va a ver deformado el centro. Entonces aquí ya uní el lado izquierdo. Vamos a hacer lo mismo con el lado derecho de la blusa. Y aquí ya les muestro las 2 piezas unidas. Ahora vamos a trabajar en la espalda. Y para eso vamos a empezar uniendo los cuadritos del centro, porque vamos a unir la primera fila que ven de abajo. Esa se va a unir a las 2 piezas de enfrente. Si ven aquí, vamos a unir a la pieza de enfrente, pero las 3 que ven de arriba, esa es la manga, entonces esa no se va a unir. Entonces ahorita voy a unir la fila primera, la que va debajo, ¿verdad? De las 4 filas que vamos a hacer de la espalda. Esta es la primera fila y la estoy uniendo a las 2 piezas de enfrente. Esta es la primera pieza, ya les voy a mostrar cómo uno la siguiente. Entonces miren, aquí ya uní la primera pieza, luego sigo uniendo el resto y esta es la última, la quinta. Luego vamos a seguir formando la segunda, que ya ven que ya la uní también. Y aquí es donde les voy a mostrar. Las siguientes 3 filas no se van a unir con las 2 piezas de enfrente porque esas son las mangas. Pero en la última fila vamos a hacer una unión, así que nos encontramos en la última fila, no vayan a terminarla toda. Aquí estamos en la última fila y como pueden ver el cuadrito de la esquina, ¿verdad? Ese no lo he hecho porque les voy a mostrar que debo unirlo con la pieza de enfrente, o sea, el hombro. Así, miren, esta es la parte de enfrente. La pongo así de espalda. Así es como la voy a unir. ¿Sí ven? Y esta es la pieza que voy a unir con el último cuadrito. Lo mismo vamos a hacer al otro lado. Ahora les estoy mostrando cómo se ve con ya la pieza unida. Aquí está una de las mangas. Ahora voy a unir el otro lado. Por eso es que no he unido todavía el último cuadrito. Miren, este es el cuadrito que va a unir el hombro. Ya unidas las piezas, vamos a trabajar ahora en la parte de enfrente de la blusa. Esta es solamente la mitad de la blusa, ¿verdad? En la parte de enfrente van a tener 2 opciones. La pueden amarrar, o sea, la pueden unir con un lazo o la pueden unir con botones, como ustedes quieran. Yo lo voy a hacer con lazo y voy a utilizar diferentes colores para la parte de enfrente. Y estoy empezando con el hilo amarillo. Voy a empezar haciendo puntos medios. Aquí ya llevo el segundo punto medio.
Voy a hacer uno por cada espacio que veo, o sea, uno por cada pilar. Y en el espacio entre los cuadros, allí voy a hacer dos. Luego uno en cada espacio que veo de los pilares. Esto lo vamos a hacer todo alrededor. Pero en las esquinitas les voy a mostrar que hay algunos cambios. Aquí llegamos a la esquinita de la parte de enfrente de la blusa. Aquí en medio del abanico solamente hice un punto. Estamos trabajando con puntos medios. Luego voy a hacer un punto por cada espacio. Y aquí seguimos haciendo en el espacio dos puntos medios más. Y luego vamos a hacer 9 pilares. Aquí va el primero. Nos estamos acercando a la esquinita del cuello de la blusa. Aquí van 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Ahora vamos a hacer un pilar sin finalizar. Luego otro en el centro sin finalizar también. Y el tercero, donde empieza el primer pilar. Y estos tres los cerramos juntos. Luego voy a hacer solamente 3 pilares. Aquí va 1, 2 y 3. Y luego sigo haciendo puntos medios. Y cuando llegamos a la siguiente esquinita vamos a hacer lo mismo. Vamos a cerrar 3 pilares juntos. Aquí ya hice los 3 pilares que hice al igual que al otro lado. Ahora hago uno sin finalizar. Luego hago el próximo en el centro. Y luego el tercero en el otro lado. Y estos 3 los cierro juntos. Luego hago 4 pilares. Y después de los 4 pilares sigo haciendo los puntos medios en toda la parte de atrás del cuello. Entonces lo que hicimos a este lado izquierdo, lo que hicimos a este lado, exactamente lo vamos a hacer al otro lado de la blusa. Los puntos tienen que quedar exactamente iguales y la misma cantidad. Aquí les estoy mostrando dónde fue que hicimos los pilares. Solamente en esta parte de aquí hay 9 pilares. Luego hicimos 3, 3 y luego 3 y luego 4. Y luego seguimos con los puntos medios. Y aquí ya finalicé la vuelta con el hilo amarillo. Les estoy mostrando cómo me quedó. Ahora voy a cambiar de hilo y voy a utilizar el hilo rojo. Para empezar estoy haciendo una cadena. Luego voy a hacer 5 puntos bajos.
Luego voy a hacer un pilar largo y lo vamos a hacer encima del punto amarillo. Exactamente aquí, miren, donde está el amarillo. Simplemente lo hacemos bien largo. Luego hacemos 5 medios puntos otra vez. Después de los 5 medios puntos, volvemos a hacer el pilar largo. Y así es como se ve, miren. Y aquí en la primera esquina que nos encontramos, que es la parte de arriba, allí no hicimos ningún cambio, seguimos haciendo los 5 medios puntos, el pilar largo, los 5 medios puntos, el pilar largo. Y ahora nos estamos encontrando en la esquina del hombro. Cuando llegamos a esa esquina, los 3 pilares antes, vamos a hacer puntos medios, 3, luego 4 en el centro y luego hacemos otros 3, 7 puntos medios sin cerrar. Los vamos a cerrar todos juntos. Si ven, aquí tengo los 7. Luego halo el hilo, los cierro todos juntos. Voy a hacer una cadena para apretarlo. Luego hago el pilar largo y sigo haciendo los pilares medios. Cuando llegamos a la siguiente esquina del hombro, de la parte de atrás del hombro, donde está el cuello, aquí no me sale hacer 5 puntos bajos, sino que solamente voy a hacer 3 y luego hago el pilar largo. Estos pequeños cambios son opcionales. Cuando ustedes vayan haciendo su blusa o la blusa que le hagan a alguien, ustedes van a ir viendo si es necesario reducir o aumentar o hacer lo que yo estoy haciendo también. Ahora en la esquina no me queda espacio para hacer 7 puntos bajos, solamente 5. Así que solamente voy a hacer 5 puntos medios cerrados juntos. Y luego los aseguro con una cadena. Ahora hago el pilar largo y sigo haciendo lo que he estado haciendo. Y la misma cantidad de puntadas que hicieron al lado izquierdo lo van a hacer al lado derecho. Aquí hicimos 7 puntos medios cerrados juntos. Aquí hicimos 5. Y aquí donde les estoy hablando que no me ajustó para hacer los 5 puntos medios, sino que solamente 3. Si pueden ver en el hombro, 5, 5 y 3. Exactamente lo mismo debe hacerse al otro lado. Si ven aquí, los 3, luego 5 y 5. Ahora voy a cambiar al hilo gris. Los colores que estoy utilizando pues son a mi gusto. Ustedes pueden utilizar cualquier color. En esta vuelta voy a hacer pilares y para empezar estoy haciendo 5 pilares, uno en cada espacio. Luego hago 2 cadenas y me voy a saltar 3 puntos, un punto medio, el pilar largo y un punto medio, 3 puntos. Y luego voy a hacer solamente 4 pilares. Las 2 cadenas, me salto los 3 espacios
y hago los 4 pilares otra vez. Aquí ya llegamos a la esquina de la parte de arriba de la blusa. Aquí vamos a hacer unos cambios. Vamos a hacer las 2 cadenas y nos saltamos los 3 espacios y empezamos a hacer puntos bajos. Aquí van 2 puntos bajos, 4, ahora hago aquí 5, 6, 7, 8, 9, luego hago las 2 cadenas, me salto los 3 espacios y hago los 4 pilares. Luego hago las 2 cadenas y hago los otros 4 pilares después de los 3 espacios. Y aquí no voy a hacer las cadenas, sino que voy a hacer 2 pilares cerrados juntos en la esquina. Y el primero lo voy a hacer a un ladito del grupo que cerré junto, este rinconcito de aquí, y el próximo a este lado. Luego hago los siguientes 4 pilares sin cadena. Cuando llegamos a la esquina de la parte de atrás, como aquí no hicimos, recuerden que no hicimos 5 puntos bajos, sino que 3, entonces solamente voy a hacer 3 pilares, porque si hago 4 va a quedar muy flojo. Y no hago las cadenas, luego hago los 2 pilares cerrados juntos en la esquina. Y ahora hago los 4 pilares. Y luego las 2 cadenas y 4 pilares. Lo mismo que hicimos a este lado, que vieron que les mostré, en las 2 esquinitas de aquí y en toda la parte de enfrente, lo mismo se va a hacer al otro lado de la blusa. Deben quedar los pilares y los puntos exactamente iguales. Entonces les muestro otra vez, miren, acá solamente hicimos 3 pilares y lo mismo vamos a hacer al otro lado para que quede bien parejo. Ahora les voy a mostrar, miren, exactamente lo mismo que está a este lado, está al otro lado. La esquina, esta esquina de acá solamente hay 3 pilares y en el otro lado también lo mismo, solo 3 pilares. Y el resto ya saben que son 4 pilares y 2 cadenas. Ahora cambié de hilo a un hilo como color turquesa o color azul celeste. Y para empezar hice una cadena, estoy haciendo 4 puntos, solamente al comienzo estoy haciendo estos puntos. Luego voy a hacer un pilar montado en el medio punto del hilo rojo. Aquí hice el pilar montado, lo cierro. Ahora hago el próximo al otro lado, dejando el pilar largo rojo solo, ¿verdad? Sin tocarlo. Luego vamos a hacer 3 puntos bajos en la fila del color gris. Aquí están los 3 puntos bajos. Y ahora repetimos. El punto montado en el hilo rojo. Perdón, el pilar montado. Y ahora el pilar montado al otro lado. ¿Sí ven? Y luego seguimos repitiendo lo mismo, haciendo los 3 puntos bajos en la fila del color gris. Ahora les muestro toda la parte de enfrente. Y cuando llegamos a la esquina de la parte de arriba del cuello, aquí hacemos la misma cantidad de puntos bajos que hicimos de la vuelta anterior, que son 9 puntos.
Y luego seguimos repitiendo lo mismo que hemos estado haciendo, los pilares montados. Ahora ya llegamos a la esquinita del hombro, donde hemos estado haciendo varios puntos cerrados juntos. Aquí no vamos a hacer nada, vamos a seguir haciendo los puntos bajos, uno en cada espacio. En total salieron 8 puntos bajos en esta esquina. Ahora les muestro cómo se ve. Miren, lo mismo que hicimos a este lado, vamos a hacer al otro lado. Ahora estoy cambiando al hilo clavellina, el hilo rosado. Estoy haciendo puntos medios. Vamos a hacer un punto medio por cada espacio, con la excepción de la parte de arriba donde hemos estado haciendo los puntos bajos. Ahí vamos a hacer puntos bajos. Esa es la única diferencia. Ahora les muestro, miren, puntos medios y en la esquinita de arriba, aquí, solamente puntos bajos. Y luego seguimos con los puntos medios. Cuando lleguen a las esquinitas y ven que queda muy flojo, entonces reduzcan de 1 a 2 puntos. Por aquí yo nomás reduje 1. Cuando llego a la siguiente esquinita también me salto 1. Esa es la única diferencia que estoy haciendo en las 4 esquinas. Y ahora para finalizar estoy utilizando el azul oscuro, el azul marino. Y lo que voy a hacer son puntos medios. Al comienzo estoy haciendo 5 puntos medios. Ahora voy a hacer un pilar triple. Y lo voy a hacer sobre el pilar largo rojo. ¿Sí ven? Este es el pilar triple. Y luego voy a hacer 4 medios puntos. Y hago otra vez el pilar triple montado en el pilar rojo. Así de esta manera. Y luego sigo repitiendo exactamente lo mismo. Ahora les muestro, miren, el punto triple, el pilar triple va montado sobre el rojo con la única excepción de la esquinita, porque aquí no hay punto rojo que quede nivelado, entonces lo hacemos en el gris. Aquí estamos en la otra esquinita, son 4 esquinitas, ¿verdad? De los hombros, del cuello. Entonces lo vamos a hacer en el punto, en el pilar gris, porque no hay rojo en el centro. Esa es la única diferencia que estamos haciendo. Para el cordón de enfrente, el que vamos a atar enfrente de la blusa, yo hice 250 cadenas y luego me estoy regresando con puntos deslizados, o sea, 250 puntos deslizados. Esto es opcional, lo pueden hacer solamente cadenas o pueden hacer solamente puntos bajos. Ahora vamos a hacer las mangas. Yo até el hilo en la parte baja de la manga, miren, y entre medio del abanico, o sea, hay 4 pilares, ¿verdad? En este lado del abanico, entonces 2 pilares después, ahí empecé. Voy a hacer 3 cadenas, el punto bajo en el espacio, 3 cadenas, un punto bajo entre los 4 pilares, 3 cadenas, un punto bajo en el espacio, y luego entre los 4 pilares, y luego en el espacio, y así sucesivamente.
Si sienten que les va quedando muy apretado, entonces más o menos vayan calculando dónde pueden hacer el punto bajo. También pueden hacer más cadenas o pueden hacer pues un poquito diferente de lo que yo estoy haciendo, pero tienen que fijarse que la misma cantidad de arcas que hagan en este lado de enfrente de la manga, la misma cantidad tienen que hacer en la parte de atrás de la manga para que les quede parejo. O sea que si hay 30 arcas en la parte de enfrente, tienen que haber 30 arcas en la parte de atrás. Para los que no saben, el punto bajo y las 3 cadenas, a eso yo le llamo arcas. Ya para finalizar la vuelta, aquí miren, no voy a hacer nada en la parte baja, sino que me voy a saltar donde empecé. Y ahora voy a empezar haciendo puntos bajos. Voy a hacer 3 puntos bajos en cada arca. Ya finalizando la vuelta, yo voy a hacer unos 3 puntos deslizados porque quiero empezar encima de la segunda arca. Y aquí voy a hacer 3 pilares juntos, una cadena y 3 pilares juntos en el mismo espacio. Eso es un abanico. Luego voy a hacer una cadena y entre medio de las 2 arcas voy a hacer 2 pilares, uno en cada espacio. No tienen que ser en el mismo espacio, sino que separados. Luego una cadena, me salto un arca y hago el abanico. O sea que cada abanico va a ir sobre un arca y los 2 pilares van a ir entre 2 arcas. O sea que necesitamos, estamos hablando de 4 espacios. Ya les voy a mostrar. Ahora las próximas 3 vueltas vamos a repetir lo mismo. Aquí vamos a hacer 2 puntos deslizados para empezar en el centro del abanico. Y vamos a hacer pues un abanico, o sea, los 3 pilares, la cadena y los 3 pilares. Luego hacemos la cadena y vamos a hacer el pilar montado por detrás. Lo vamos a hacer un pilar doble. Yo lo hago así de esta manera, vean. Paso un hilo, luego 2, luego 2. Luego hago la cadena. Luego repito con el abanico. Luego la cadena y repito otra vez. Esto lo vamos a hacer en ambas mangas y también en la parte de abajo de la blusa. Y aquí ya les muestro, miren las 4 vueltas. Y para finalizar, esto es opcional, se le puede hacer una vuelta más de puntos bajos. Simplemente un punto bajo en cada espacio o sobre cada pilar. Estoy haciendo uno. Y en el centro del abanico vamos a hacer 2 para que no se encoja. Y luego seguimos con 1, 1 y 1 y 1. Vamos a hacer lo mismo en ambas mangas. También lo pueden hacer pues de otro color. Y vamos a llegar hasta aquí en este video. En el segundo les voy a mostrar cómo se hace la parte baja.
Si tienen preguntas, me lo hacen saber en los comentarios y nos vemos para la próxima. Bye bye.